directamente al grano, porque esto sí que sirve para reflexionar sobre este momento actual. El presidente de la Nación, en una reunión con intendentes de Córdoba, dijo esto. Un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina, y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto. Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba. Bien, la frase polémica que ha generado una controversia enorme en una provincia que le es esquiva ya desde la época del kirchnerismo, ha generado un gran repudio por parte de la dirigencia política de Córdoba por los dichos del presidente en esta reunión, donde textual ha dicho que Córdoba se integre de una vez por todas y sea parte de la Argentina. Y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto, dijo Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver de dónde viene también este encono de los cordobeses acerca del trato que tienen el gobierno con la provincia de Córdoba, con los gobernantes y con los ciudadanos de Córdoba. Los saludamos a el politólogo Daniel Montoya. ¿Vos naciste en Córdoba, Daniel? Sí, Cristina, mucho gusto. Bueno, la verdad, un gusto estar conectado con la audiencia de Corrientes. Nací en Córdoba, sí, y he vivido prácticamente mitad y mitad de mi vida, sí, en Córdoba y Buenos Aires. Así que soy como una rara avis en este sentido y comprendo. Es más, tengo un hijo porteño nacido y criado. Así que es como que yo soy una rara avis, comprendo. Viví muchos años en ambos lugares y comprendo la mentalidad y el desencuentro que hay en estos casos por un gobierno y un líder en particular que tienen muy poca comprensión de qué significa ser cordobés y de la historia propia política de Córdoba. Yo te diría, Cristina, hagamos un viajecito rápido a 1946 o 1952, en el momento que soplaban los vientos más fuertes del peronismo. Fíjate que Córdoba era un bastión muy duro y afianzado del radicalismo, donde Perón no podía ganar en Córdoba. O sea, hubo elecciones, muchas elecciones, donde inclusive el peronismo lograba, el propio Perón, hacer pie en la capital federal, que es un distrito muy esquivo tradicionalmente para el peronismo, y donde el único que logró, yo te diría, en los últimos años ganar una elección de medio término fue Menem en el 93 con Herman González. Bueno, Córdoba siempre tiene como una identidad donde justamente esa propia palabra que vos mencionaste, Cristina, integración, eso es algo que suena, yo te diría, para hablar mal y pronto, es una patada en las bolas para los cordobeses. Me imagino, porque tienen además tienen la autoestima, y con razón, bien alta, como también los correntinos. En su momento, vos sabés que acá se habló mucho, cuando estaba Cristina de presidenta, nos retiraron los granaderos de Yapeyú en uno de las tantas conmemoraciones. Vos sabés que acá Corrientes, el gran prócer a nivel nacional es San Martín, pero Corrientes tiene una reverencia hacia San Martín, y retiraron los granaderos para llevarlos a Campo de Mayo. Fue una afrenta terrible. Así que yo entiendo la reacción en cadena que han tenido los cordobeses frente a esta expresión. Sí, viste, hay una cosa política de esto del kirchnerismo, que ha mantenido una tradición de homogeneización, donde no comprende las estructuras profundas. Y yo te diría algunas otras cosas. Vámonos unos años para atrás a lo que fueron los festejos del bicentenario, donde fue, la verdad, un festejo espectacular en las calles, que se llenó. A ellos mismos los sorprendió, con 2 millones de personas en el año 2010 en las calles. En Córdoba. Había en Córdoba. No, eso fue en Buenos Aires. En Buenos particular, Aires, sí. Claro, en aquel momento, y justo se armó, en este caso los porteños, la ciudad de Buenos Aires,
Sí. Un festejo que yo no diría no era alternativo, era un festejo complementario que tenía epicentro en el Teatro Colón, que la verdad el Teatro Colón es un teatro al cual asistieron en su oportunidad tanto Perón como Eva Perón iban al teatro, y realmente esto fue después derivando, y yo creo que tenemos en esto como un enfoque del kirchnerismo donde hay una incomprensión profunda de cómo funcionan los localismos de todos los colores. Vos citaste el caso de Corrientes, también hay una incomprensión profunda con el caso de Mendoza, un desencuentro muy grande, bueno, con Córdoba ni hablar en particular. Hoy los medios de Córdoba directamente, vos imagínate, el kirchnerismo contrata un estratega de campaña catalán, Gutiérrez Rubí, al cual le pagan una fortuna en honorarios, y prácticamente le están dando una campaña llave en mano donde la oposición no tiene que hacer absolutamente nada y simplemente propalar y viralizar este tipo de enfoques para que los cordobeses, cuando, ya te digo, sentimos algo que nos incomoda, vamos totalmente a contramano. Y quizás el episodio, yo te diría el divorcio, hay un divorcio histórico natural en general. Córdoba, más allá de que sea en particular el kirchnerismo, siempre hemos sido un enclave opuesto al puerto. Nosotros tenemos una identidad profunda antiporteña, anticentralista. Eso viene de la historia de nuestras tripas. Bueno, esto después fue exacerbado, y yo te diría que el punto culmine fue cuando desde Buenos Aires el gobierno de Cristina se negó a asistir con una huelga policial que hubo en Córdoba en el año 2013. Eso fue terrible, claro. Eso fue terrible. Bueno, ahí hicieron... destruyeron comercios, emprendimientos, fue terrible eso. Tremendo, y yo te diría que ese fue el divorcio. Eso marca, más allá de que, por ejemplo, el conflicto con el campo, que ustedes lo vivieron también de cerca en 2008, pero más allá de eso, después Córdoba en el año 2011, Cristina sacó 54 a nivel nacional, pero que en Córdoba sacó 37. Nunca caló hondo el kirchnerismo, pero ya te digo, ha tenido elecciones bastante decentes, donde, por ejemplo, diputados nacionales ha logrado en algunas elecciones meter 3 diputados nacionales, en su momento con una lista encabezada por lo que era rectora de la Universidad Nacional. O sea, no ha sido tan mala la relación, inclusive la propia figura de Cristina tenía algún anclaje acá en Córdoba. Ahora, ese episodio puntual de 2013, cuando era gobernador José Manuel de la Sota, cuando negaron el envío de tropas federales, y decir un poco aquella frase famosa de Perón, que los cordobeses se cocinan en su propia salsa, que a ustedes los correntinos esto les suena porque muchos lo deben haber pronunciado respecto a los correntinos, esa identidad tan localista que hay, como que compartimos con los cordobeses. Bueno, esto ya te digo, eso fue prácticamente, yo te diría, ahí Córdoba le pica el boleto irreversiblemente a cualquier variante de kirchnerismo, y bueno, eso convirtió Córdoba en un bastión. Obviamente Macri fue el primero que interpretó, que entendió esto perfectamente. Ahí lo ven a Macri en 2015 anclando su victoria, su gran diferencial, en un 80% que sacó, un diferencial de ese millón de votos nacionales. Obviamente Córdoba explicó gran parte de su victoria, donde... Daniel, el presidente de qué es, el que dijo de la Cámara de Diputados un diputado nacional, el diputado nacional que ha dicho que Carlos Gutiérrez, ¿sí? A la hora de llevarse las retenciones, ahí no estamos fuera de Argentina, le dijo. Claro. Y sí, hoy hoy hay una nueva realidad, digo, en esta revisión histórica que hicimos, que obviamente Córdoba, estamos como en una especie de bisagra histórica. Hoy el 40% de la factura agropecuaria argentina es de la provincia de Córdoba. Esta es como una realidad nueva, que Córdoba siempre fue un enclave agropecuario desde hace muchos años, pero después, con el paso del tiempo, hoy tiene liderazgo prácticamente
en soja, en maíz, en maní, en un montón de rubros, ni hablar de todo el sector de la cuenca lechera. Bueno, obviamente Córdoba hoy es un gran actor y te diría es el principal actor nacional en el sector agropecuario. Entonces obviamente los choques estos históricos, los divorcios, los distanciamientos hoy son más duros que nunca, en el sentido que Córdoba prácticamente, yo te diría, hoy tenés, bueno, lo vimos con la ley de biocombustibles, que dañó, perjudicó muchísimo los intereses de este sector, que en Córdoba es embrionario, se ha desarrollado un complejo. Hoy inclusive el sector agropecuario, antes uno hablaba en términos de alimento, hoy ya prácticamente eso, yo te diría, ha cambiado, ha mutado muchísimo, en el sentido que hoy es agroindustria más que alimento. Y bueno, Montoya, tenés el caso de sí. Una interpretación al menos que se puede desprender de lo que dijo el presidente, esto de que Córdoba de una vez se integra a la Argentina. Bueno, por un lado me hace pensar que su idea de Argentina pasa por el partido, porque en realidad Córdoba le es hostil, en todos estos años le ha sido al kirchnerismo y una relación diferente con el peronismo, ¿no? Pero también me llama la atención pensar cuál es la idea, la noción que tiene el presidente, y quizás también generalizando, un porteño o un bonaerense, y aquí quisiera escucharte vos que tenés esta doble dependencia, digamos, esta doble nacionalidad, acerca de qué es no solo Córdoba, sino la Argentina, la idea, la noción que tiene de Argentina una persona que vive en esa parte del país, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, a ver, hoy lo que pasa es que hablábamos de divorcios, tenés muchos divorcios, o sea, hoy el oficialismo nacional está, en primer lugar, divorciado de todas las provincias de la zona núcleo. O sea, no es nada más el caso de Córdoba en particular, está divorciado del interior de la provincia. Empecemos por el interior de más allá, la ciudad de Buenos Aires ni hablar, muy divorciada. Pero está divorciado del interior de la provincia de Buenos Aires. Este revival, este renacer, reverdecer del radicalismo tiene mucho que ver con su anclaje histórico en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que está sustentando esta especie de revolución alrededor de Manes tiene que ver con todo el interior de 100 kilómetros hacia afuera de la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, ni hablar esto que mencionabas vos, Cristina, Santa Fe, está el divorcio respecto de Córdoba, está de Mendoza, está divorciado de toda la zona núcleo, pero después hay varios divorcios en simultáneo. Del divorcio con los sectores medios, o sea, se ha distanciado irreversiblemente el oficialismo de los sectores medios, inclusive del territorio, yo te diría de los territorios profundos. El peronismo iba rumbo a la derrota más estrepitosa desde el año 1983 en el plano territorial, va rumbo a perder algo que para el peronismo es tan preciado y le da alguna capacidad, algún margen de negociación, que es el control del Senado. Está al borde, rumbo a perder el control del Senado, con lo cual el peronismo, imagínense, estamos hablando sin la provincia de Buenos Aires profunda, sin todas las provincias de la zona núcleo, pero después habiendo perdido anclaje Daniel, en los propios territorios. Sí, pero también, Daniel, el famoso mito ese de que ellos, de su base electoral, el famoso mito que se va a derribar de que juntos son invencibles y juntos unidos jamás serán vencidos, porque ahora Alangaú, como dice el correntino, están todos unidos. Sí, el correntino tiene esa expresión. Están todos unidos con un CEO que viene a ser Alberto, pero eso no funciona para el éxito, evidentemente. No, aparte el 15N se va a ver una nueva realidad, Cristina, en el sentido que, a ver, la marcha peronista muchas veces dicen todos unidos triunfaremos, en realidad todos unidos y vamos a ganar. Bueno, en este caso, lo que se va a ver a partir del 15N, lo que se va a ver es un proceso de centrífugo muy fuerte. Se va a ver porque obviamente vas a tener, el que tiene territorio siempre, hay muchos componentes del oficialismo que tienen anclaje territorial propio. Bueno, el caso, por ejemplo, de La Matanza con su vicegobernación en la provincia de Buenos Aires.
ese es un anclaje que tienen propio. Bueno, el ministro de Obras Públicas tiene ahí en San Martín, si bien él ha perdido, viene de perder una elección. San Martín es un distrito que tiene muchos sectores medios, pero bueno, hay gente ahí que tiene anclaje territorial, que obviamente se pueden replegar a sus territorios y seguir teniendo, pero viene a partir del lunes un proceso. El peronismo está viviendo hoy el 2001, claro, así como el radicalismo vivió en el 2001. Daniel, sí. Vos fíjate que a mí me sorprende porque las crónicas relatan que Kicillof nunca estuvo conforme con esta idea de que le intervinieron su gobierno con Martín Insaurralde y que están peleados, ni se hablan. Digo, qué lío terrible entre ellos. Bueno, han quedado dos figuras prácticamente, yo te diría Alberto Fernández y Axel Kicillof, han quedado de decorado, o sea, tienen su pancha electoral de uno y de otro. Te diría cualquiera de ellos dos mide mucho menos que Cristina, y no teniendo territorio. Imagínense que ambos son figuras creadas por Cristina. Ninguno de ellos ha ganado elecciones ni en centro de estudiantes, o sea, no tienen territorio, ambos, y obviamente con la encuesta que tienen ellos, en la mesa del lunes, ahí de todo eso, la única obviamente que tiene, más allá de que tiene el barco escoreado, los 34, 35 puntos de Cristina, que quizás sean 28, pero bueno, con 28 puntos obviamente que eso le da margen para sentarse, y obviamente es la única. Hay que ver qué señal, qué tipo de señal genera a partir del lunes. Hay una ambigua que generó la propia salud de esta operación que ha tenido en estos días Cristina, donde uno no sabe. A ver, ella está obligada hoy como nunca, con la posibilidad realmente, como yo decía en estos días, algo que suena muy duro, pero el peronismo por primera vez históricamente está sintiendo el ruido de las aspas del helicóptero. Eso es algo que no le ha ocurrido nunca. Bueno, hay que ver Cristina cómo maniobra. Puede maniobrar en dos sentidos, tomar la decisión, como ella se ha mostrado, ella ha sido casi oposición dentro de este gobierno. Vimos cómo lo torpedeó después de la PASO, haciendo renunciar a todos los miembros del gabinete que responden a ella. Vimos renunciar a la número 1 del ANSES, del PAMI, a Guado de Pedro. Bueno, hay que ver cómo reacciona. Cristina va a tener unas pocas horas a partir de esta derrota previsible, hay que ver nada más la magnitud del próximo domingo, a ver en horas, a ver qué reacción tiene, que es obligada prácticamente. Si esta crisis política no se revierte, vamos en un rumbo donde es posible de que el gobierno se encuentre que el Banco Central a finales del año no tenga $1 en su caja. Entonces, y la gobernabilidad básicamente en Argentina gira alrededor del dólar. Cuando el dólar está en la tapa de los diarios, es terminal. Daniel Montoya, gracias por ayudarnos a